Hoy en Geografías visitamos la localidad de Oberá, en Misiones. Conocemos a los descendientes de los inmigrantes europeos llegados a fines del siglo XIX. Nos muestran cómo conservan muchas de las tradiciones originales y compartimos su historia. Sur de la provincia de Misiones. Tierra idónea para las plantaciones de té y yerba mate. Una zona que a fines del siglo XIX fue poblada por colonos que venían de Polonia, Rusia, Alemania y Suecia. A más de un siglo de la colonización, los descendientes de esos primeros inmigrantes aún conservan muchas de las tradiciones originales, orgullosos de sus raíces familiares. Nacidos en tierra argentina, colonos por herencia. A fines del siglo XIX, el plan del gobierno era poblar los territorios vacíos que estaban en los extremos del país y también hacer que sus tierras fueran productivas. Por eso, a los primeros inmigrantes que llegaron a Misiones se les dio una porción de tierra, algunas herramientas de trabajo y semillas. Las primeras plantaciones fueron de maíz y arroz. Más tarde, el gobierno comenzó a fomentar la producción de yerba mate para reemplazar su importación. Esta producción en alza generó una nueva ola inmigratoria que impulsó la planificación de nuevas colonias. Así, se crearon los poblados de Oberá y Leandro N. Alem. Rubén Björklund es descendiente de suecos. Sus tatarabuelos abandonaron Estocolmo a fines del siglo XIX con destino a Brasil. En 1921, sus abuelos se instalaron en el sur de Misiones. Y así comenzó a expandirse la familia en suelo argentino. Hoy, Rubén es el dueño de una pequeña empresa productora de yerba mate que fundó su abuelo hace más de 70 años en Campo Viera, a 15 kilómetros de Oberá. Su gran sueño es que sus hijos continúen con el legado familiar. Bueno, aquí estamos en uno de nuestros lotes, uno de los primeros lotes que todavía han comprado mis abuelos cuando llegaron a Misiones hace 70, 80 años más o menos. Y bueno, esto ha pasado de generación en generación, después fue de mi padre y bueno, ahora en este momento es mío y seguramente en el futuro va a ser de alguno de mis hijos, ¿no es cierto? La yerba es lo que nos dio todo, lo que nos dio el resto de las chacras que tenemos, los vehículos, un nivel de vida un poco mejor de lo que pudieron vivir mis abuelos, mis padres. Sin duda que ellos han vivido tiempos un poco más difíciles que nosotros porque ellos iniciaron todo esto, ¿no es cierto? Creo que también tenemos una mejor calidad de vida. Podemos hacer estudiar a nuestros hijos en una universidad hoy, en otra ciudad, y por ahí nuestros abuelos le costó inclusive hacerle estudiar una escuela primaria a sus hijos. Bueno, la verdad es que en el principio únicamente teníamos un secadero con algunas chacras y bueno, después gracias al esfuerzo de mis padres hemos podido hacer un pequeño molino de yerba y también tenemos una marca de yerba propia. Es decir, que hemos como cerrado el círculo en todo lo que es yerba, desde las plantaciones, la producción, la elaboración y la molienda y bueno, y ahora la venta de la yerba envasada en paquetes, ¿no? Rubén Björklund padre le enseñó el manejo de la producción yerbalera de la misma manera que su progenitor se lo transmitió a él. Yo prácticamente desde que nací estuve en la yerba, porque ya con mi padre cosechaba la yerba, con un hermano hicieron un secadero chico. Yo ya ahí andaba medio ayudando a cortar las plantas de yerba,
pero de metido no era porque sabía hacerlo, ¿no? Yo creo que él está mejor encaminado que yo en mi época. Ahora depende que él logre que la familia de él, el hijo de él, siga avanzando, ¿no? Porque ya los primeros peldaños ya están hechos. Ahora es solo manejar esto, tenerlo, organizarlo y no tener ese momento de trastabillar y hacer mal las cosas. El relativo aislamiento en que se mantuvieron colonias como la de Oberá permitió que las tradiciones permanecieran vivas. En esta localidad se instalaron inmigrantes de distintas nacionalidades: alemanes, polacos, rusos, árabes, nórdicos, paraguayos y suizos. A pocos kilómetros de la ciudad crearon el Parque de las Naciones. Las distintas colectividades construyeron casas representativas de su lugar de origen. En estas se realizan actividades culturales a través de las que mantienen los lazos comunitarios y las tradiciones. Amanda Sijoski es la directora del museo dedicado a Juan Sijoski, su abuelo. Bueno, yo te cuento que el museo surgió por casualidad, porque la idea la tenía una tía mía, que se llama Carolina, igual que mi bisabuela, ¿no? Y ella quería preservar todas las obras que había realizado mi abuelo, para que nosotros, los sobrinos y bueno, los nietos, tengamos un ejemplo de trabajo, una cultura, o sea, valorar la cultura al trabajo, ¿no? Bueno, una vez que se estuvo terminando el museo, fue quedando muy lindo. Todos aportaban, los vecinos que tenían cosas de mi abuelo, nosotros todos aportábamos cosas, ¿no? Y justo venía el centenario del arribo de los primeros polacos y ucranianos a la región, que fue en el año 1897, y bueno, como un homenaje a todos esos inmigrantes, decidimos inaugurar al público el museo. Amanda Sijoski es una de las 8 dueñas de una importante empresa familiar productora de yerba mate. Para ella, mantener vivo el recuerdo de sus antepasados polacos es vital para la continuidad y progreso de la compañía. Hay 3 generaciones trabajando en la empresa. Están mis padres, mis tíos, nosotros, y bueno, yo ya tengo hijos de primos que también trabajan acá. La empresa yo creo que tendría que ser siempre familiar, porque se ve inclusive desde afuera con entusiasmo ver que una empresa con más de 100 años siga en manos de la misma familia, y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Juan Alfredo Sijoski es hijo del fundador de la empresa. Actualmente es uno de los dueños del establecimiento La Cachuera. Aún se emociona al recordar que esos mismos yerbales que tiene frente a sus ojos fueron plantados por su abuelo y su padre en 1917. Bueno, llegaron en el año 1900, inicialmente no se cultivaba yerba, sino que el cultivo inicial era el maíz, y después en el año 1907 fueron los primeros cultivos de arroz en la Argentina. Empezaron a cultivar arroz con semilla que trajeron de Brasil, porque acá estamos a 20 kilómetros de la frontera. Y la yerba se inicia en el año 1905, se empieza a plantar yerba en la Argentina, porque toda la yerba venía de Brasil. Estos son rebrotes
de un yerbal plantado por el abuelo y por mi padre en el año 1917. Acá fueron rebajados y acá se ven los troncos originales y esto es el rebrote y así la planta vuelve a revivir y con una ventaja, es decir, que no depende de un solo tronco que puede morir, sino que a la vez larga muchos troncos y la planta tiene mucho más defensa. Por eso este cultivo puede tener 100 años o más si se lo cuida. Generación tras generación, las familias que descienden de los primeros colonos que llegaron a Misiones a fines del siglo XIX continúan cultivando las tradiciones. Conservan el respeto por el trabajo de la tierra y sus frutos. Ellos son y se sienten argentinos, pero honran al país donde nacieron sus antepasados.